¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más. Aquí estamos en el programa El Peloto, el programa que trata de poner un poquitín la actualidad de Tercera División aquí en la pantalla de Teleasturias, en la parrilla de programación general de la televisión. Y bueno, pues con el fútbol modesto, como siempre. Más adelante estamos pensando también en poner un poquitín de foco más hacia abajo de las categorías. Haremos algún programa especial ahí por la época navideña. Haremos algún programa especial en el que también nos ocuparemos de las categorías inferiores, regional preferente, primera regional y segunda regional. También tendremos aquí invitados, pero bueno, es un proyecto que tenemos, ya digo, y que damos hoy en primicia, pero volvemos a la tercera, que es donde vamos a poner el foco, y para ello hoy tenemos con nosotros a tres protagonistas que fueron en esta jornada de tercera división, y hoy tenemos representantes de la Avilés B, también tenemos representantes del Roces y tenemos a Javi Marín también. Vamos a ir con todos ellos, con los tres, vamos a ir a concretar un poquitín cómo tenemos este programa de hoy. Empezamos presentando a Ser. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Pues pondremos el foco con Aser en cómo ve la categoría, cómo vio el partido de esta semana pasada y seguiremos hablando de esta categoría. Tengo también aquí a mi derecha Nacho Paramio. Bienvenido, Nacho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues también con Nacho Paramio y, como decía, con Javier Manín, que hablaremos también de cómo ve la categoría esta de la tercera división. Javi, bienvenido también. Buenas noches. Bueno, pues con ellos, con representantes del Gijón Industrial, del Real Avilés B y del TSK Roces, pues hablaremos ahora de cómo ven esta categoría. Lo primero, como siempre, va a ser poner los datos de la categoría, de cómo marcha tanto la jornada pasada como la clasificación, y al final pues diremos los próximos enfrentamientos y ellos nos ayudarán un poquitín a arrojar un poco de luz en cómo ven también la próxima jornada, ¿no? Analizar un poco esa próxima jornada, que es, ya sabéis, que pues esta hora y 10 minutos que tenemos por delante más o menos de programa aquí en Teleasturias. Vamos ya con nuestros compañeros de control, que nos van a poner ahí en pantalla los resultados. El Urraca, que descansó esta jornada, le dan por ganado el partido como siempre contra el Cudillero. Oviedo B 0, Caudal 0, TSK Roces 2, Praviano 2, Covadonga 5, Lenense 1, Avilés B 0, Tuilla 2, Gijón Industrial 4, Le Entrego 1, Atlético Lugones 0, Condal 1, Mosconia 3, Universidad de Oviedo 2, Andés 2, Llanes 1 y Astur 1, Ceares 1. Eso en cuanto a los resultados de esta jornada pasada. Y con estos resultados, la clasificación que queda, como nos muestran también ahora nuestros compañeros de control ahí. El Condal es líder con 38 puntos, con 32 llega el Caudal de Mieres, con 31 el Club Deportivo Tuilla, con 28 puntos el Covadonga, con 27 el Oviedo B, 26 para el Llanes, 24 para el Avilés B, con 24 viene el Indus, con 23 el Ceares, con 19 llega ahí el Urraca en ese pequeño corte que vemos ahí. Luego el Praviano con 17, con 16 el Astur y el Mosconia, con 15 el Roces, el Entregu, y con 13 ya viene el Atlético Lugones, con 9 el Andés, con 7 el Uni, le pasa el testigo del penúltimo puesto, o en este caso antepenúltimo a la Universidad, que queda con 7, con 2 el Lenense, y excluido ya de la competición, pues como ya sabemos hace unas cuantas jornadas, el Club Deportivo Cudillero. Con todo esto, con estos datos, pues yo creo que, bueno, pues empezando por orden de lo que presentamos en el día de hoy, vamos a empezar por Aser, para que nos cuente pues cómo vio el partido esta jornada pasada, que os enfrentaba al Club Deportivo Tuilla, que bueno, supongo que quizá sin pensar con la boca pequeña, sin decir con la boca grande, que el Club Deportivo Tuilla era ganable, pues sí que pensabais que podíais, bueno, pues dada la dinámica y cómo estabais en la clasificación, meterle mano, y al final no pudo ser. Sí, bueno, la verdad que el partido, bueno, nosotros en casa siempre nos caracterizamos por ser un equipo bastante fuerte, ya que, bueno, solemos sacar bastantes puntos. Y bueno, sabíamos que el rival, en este caso el Tuilla, todos sabemos que va a estar arriba, tanto por los jugadores que tienen todas las líneas, tanto en defensa como en el mediocampo. Tiene jugadores que llevan años y temporadas de tercera a sus espaldas y que bueno, tienen una capacidad para adaptarse tanto a su campo, que es de dimensiones pequeñas y demás, como a un campo como el Suárez Puerta. El otro día nos dieron, la verdad, una lección, porque sin hacer mucho pues se llevaron 3 puntos, ya bueno, dejando un poco apartado el arbitraje, que también
nosotros creemos que influyó bastante, pero bueno, la verdad que un equipo que nosotros creemos que va a estar arriba. Y bueno, se dio el partido así, un gol de un fallo defensivo, el segundo gol pues una pérdida en medio campo, pero bueno, ya mirando hacia el entrego, que es la próxima jornada y hay que ganar por lo civil o por lo criminal, como dice Nacho Cabo. Volviendo otra vez al partido de esta semana pasada en el Suárez Puerta, no sé, pues parece que a principio de temporada podía preverse que no era un partido de los denominados de vuestra liga, pero tal y como marchaba el calendario y la temporada, pues sí que lo era, ¿no? O por lo menos con esa ilusión lo afrontasteis, supongo. Sí, la verdad que sin más o menos quererlo, ¿no? Nos metimos ahí arriba, una dinámica de, creo que fueron 5 o 6 partidos sin perder y además 5 victorias seguidas, creo que fueron. Y la verdad, sin quererlo, pues bueno, te metes ahí arriba y la gente está metida, el grupo también. Y bueno, pues te metes un poco ahí arriba y lo que tú decías, ¿no? Pues igual a priori, a principio de temporada no pensábamos que iba a ser un partido así de zona alta, pero bueno, la verdad, aunque estemos pasando una mala racha, yo creo que tenemos una plantilla, un equipo y unos jugadores que de un nivel bastante alto. Y yo creo que vamos a competir con cualquiera a lo largo de toda la temporada. Dos maestros estrategas se veían las caras en el Suárez Puerta, Nacho Cabo y Adolfo Pulgar. Con eso prácticamente se dice todo, se resume cómo podía ser el partido. Creo que a priori se presentaba un partido bastante táctico, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, nosotros sabemos lo que quiere nuestro entrenador, ¿no? Que es siempre un fútbol de toque. Y bueno, arriba siempre verticalidad, ¿no? Y luego Pulgar, pues es más, no sé, a mí me recuerda siempre como a Ferguson, ¿no? El del Manchester, ¿no? Que será Alex Pulgar, sí. Sí, es que es increíble porque en Tuilla te plantea los partidos bien, luego va, no sé, va al entrego y te lo plantea igual de bien, viene el otro día al Suárez Puerta y plantea un partido que, bueno, pensábamos que iba a salir con más futbolistas así de cartel jugón, ¿no? Pero metió a, bueno, Pablo, Davo y toda esta gente ahí, y bueno, luego arriba quedó Villa un poco solo y la verdad, bueno, le salió lo que quería, 3 puntos, llegaron 2 veces, 2 goles y para casa. Metió Villa un gol que, bueno, pues prácticamente desequilibraba un poquitín la balanza y luego el segundo con bastante mala suerte por vuestra parte, ¿no? Sí, el primer gol sí que, bueno, es un error defensivo, pero ellos elaboraron muy bien la jugada y acabó con un tiro desde más o menos un poco el punto de penalti y abajo lado bien, un gol normal. Eso sí, el segundo gol, pues bueno, es un error nuestro en circulación de balón que la roba Pablo, creo que es, y con un pase deja solo a Villa y luego, bueno, Villa se planta delante de Dani Rivas, nuestro portero, y cuando va a tirar o a pasar el balón, no recuerdo bien, llega nuestro central en carrera y con mala fortuna de que llegas apurado y claro, va para adentro, ¿no? Y te quedas un poco con la cara en minuto 70, 0-2, pues un poco complicado el partido, pero bueno, mirando al siguiente ya, lo que te decía antes. Desilusionante cuando menos el gol y en las circunstancias en las que se produjo. Vamos a otro partido, al analizar el siguiente partido y también con unas circunstancias, en este caso un poco distintas, Nacho. Bienvenido otra vez y nada, pues el Praino se los prometía felices con el 1-2 y al final lograsteis empatar, si no me equivoco, en el minuto 91, ¿no? Sí, en el 91 metimos el empate, Nijo metió un gol, pues bueno, de falta, que imparable, pero que bueno, que venía también a hacer justicia a la segunda parte que estábamos haciendo, pienso yo. El partido, bueno, fue pues una parte para cada equipo. La primera parte ellos salieron más metidos, también porque tienen un buen equipo, no porque nosotros no hiciéramos méritos o quisiéramos intentar darle un poco de trato al balón, pero bueno, a veces los partidos tienen sus fases y en este caso la primera parte fue de ellos totalmente y bueno, fruto de ello se fueron al descanso con el marcador a favor. Un gol de Juanma y bueno, el descanso nos sirvió a nosotros para parar un poco ese ritmo que estaban teniendo ellos con el centro del campo ganado. Sí. Tampoco sin generar demasiadas ocasiones claras, pero estaba claro que el peso del partido lo llevaban ellos. Y el descanso, ya te digo, se cambió un poco la cara del partido, nosotros salimos más en tromba, más a acorralarlos en su campo y nada, también fruto de ello, pues a los 10 minutos Pelayo consiguió empatar
Y yo creo que después del empate nos veíamos más con la cosa de que podíamos adelantarnos en el marcador, incluso, pero también el fútbol es así, de pasar de un penalti que no nos pitaron a nuestro favor a otro que nos pitaron en contra, otra vez tuvimos que volver a remar pues, en contra y bueno, a base de intentar arrinconarles, pues conseguimos empatar al final. Parece que estamos teniendo unos pequeños problemas con el sonido. Sí, sí se te oye, pero haz así un poquitín al micro para sacarlo un poquitín por fuera y así se te oiga un poquitín mejor porque está rozando. Ahí, perfecto, perfecto. Bueno, pues como íbamos comentando ya con el partido, al igual que comentamos con Aser, el Praviano también era uno de los equipos que estaba llamado también a estar en cotas altas, no a lo mejor por la calidad que pueda atesorar en sus filas, que también, sino también por un poquitín por lo que había hecho el año pasado y bueno, pues había empezado no muy bien la temporada y quizá de ahí que también estuviese señalado por vosotros como un equipo al que yo creo que en vuestra casa se les podía hacer daño, ¿no? Sin tener en cuenta que bueno, que a todos vais a intentar salir a ganar, eso está claro. Bueno, según lo veas. O sea, por un lado está claro que ya no voy a descubrir nada. Los equipos de Shell están muy trabajados, son equipos rocosos, son equipos que a balón parado te hacen daño y bueno, viene de tener el año pasado pues un año fabuloso y está claro que no venían de haber iniciado bien la liga, pero sí que es verdad que los últimos 2-3 partidos yo creo que ese equipo está empezando a funcionar bien y que no va a sorprender si empieza a meterse más arriba porque el equipo potencial tiene, pienso, y tiene jugadores para ello. Juanma, Bartolomé, jugadores desequilibrantes que bueno, que yo creo que el Praviano es engañoso que de momento esté ahí, pero va a ir para arriba. Y nosotros con el respeto pues que merecía un equipo así y el respeto que le damos a cualquier otro equipo, o sea, que esté por detrás de nosotros, por delante. Ahora mismo vosotros, bueno, pues estáis fuera de lo que se puede denominar la quema, ¿no? Pero, no sé, mirando un poquitín hacia abajo, hacia esos puestos de descenso, también con la interrogante que puede darse hasta final de temporada el librar esas posibles plazas de gente que puedan arrastrar descensos, ¿no? Y supongo que también quizá con esa tensión se puede vivir a lo largo de esta temporada después de haber firmado un buen inicio de campaña, yo creo, que yo creo que lo valoráis así, ¿no? Hombre, está claro que si miras para abajo la tensión la notas igual que si miras para arriba. Nuestra identidad es trabajar día a día, partido a partido, yendo a por el siguiente rival, porque sí que es verdad que en una liga tan larga no vamos a competir contra equipos de los de arriba, pero sí que cara a cara contra cualquier equipo nos vemos con posibilidades. Y bueno, hay que jugar con la baza esa de que quizás no valga solamente librar los 3 puestos de abajo, pero bueno, más bien vale más mirar hacia arriba que no hacia abajo. Yo creo que el equipo está en clara progresión y nada, trabajar y seguir mirando para adelante. Con un equipo que pasó menos problemas en esta jornada y que, bueno, pues yo creo que está en una dinámica bastante distinta y eso sí que están acostumbrados a vivir en el filo de la navaja, que si no que se lo pregunten a tu entrenador, a Javi González, que yo creo que sabe de sobra lo que es manejar la tensión hasta final de temporada. Recuerdo un año que estaba descendido que libraron por la compra de la plaza del Sporting B en Segunda B. El año siguiente pues que se libró prácticamente en la última jornada, o sin prácticamente, ganando 3-0 nada más y nada menos. Y en esta temporada pasada pues que todos sabemos lo que pasó también el Gijón Industrial. Ahora, afortunadamente, viviendo en una zona más cómoda y ganando y goleando 4-1 al Entrego, aunque uno de los destacados fuiste tú, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo está haciéndolo muy bien. Siempre caracterizo al equipo como si fuera un barco y una tripulación, en el cual el equipo siempre va dentro del barco y hay momentos buenos de marejada, o sea, hay momentos buenos de calma y otros de marejada. Lo que se trata en este tema es de siempre todo remar para el mismo sitio y bueno, eso es la característica de este equipo. Yo creo que el Gijón Industrial este año es el mejor grupo que yo he tenido como compañeros, tanto de directiva, de compañeros de vestuario, de entrenadores. Incluso la afición está muy encima, está con el equipo. Y nada, bueno, al final el buen grupo
lleva los resultados. Estamos trabajando por semana con mucha alegría en los entrenamientos y eso yo creo que se nota a la hora de los partidos el sábado. También, bueno, y sin desmerecer a los compañeros que formaron parte de las filas del Gijón Industrial el año pasado o a temporadas anteriores, yo creo que en este año se dio también cierto salto de calidad dentro del equipo Fabriel y que bueno, pues eso también conlleva un poquitín el aspecto de que las cotas o las miras estén puestas un poquitín más arriba, ¿no? Bueno, aunque no se diga públicamente, ¿no? Yo creo que el primer objetivo es la salvación. Está claro que llevan muchos años pasando apuros y lo único que se pide desde el club es la salvación sin pasar los apuros que pasaban años anteriores. Ahora las cosas están saliendo bien, pueden llegar momentos malos, pero bueno, hay que seguir con la dinámica buena que da gusto ir a entrenar por semana, ver las caras de felicidad y sobre todo la gente que juegue o no juegue, está metida en el equipo y eso se nota mucho. Decía cuando estuvo aquí tu compañero, el guardameta Roberto, al que queremos hacerle un monumento desde aquí por conseguirnos que viniese Javi Marín en tiempo récord prácticamente. Desde aquí el reconocimiento también para esa gente que nos echa un cable. Y decía tu compañero Roberto cuando pasó por aquí que este equipo, que el Gijón Industrial, en esta temporada que va a estar llamado a hacer algunas cosas importantes, ¿no? Dentro de la temporada. No sé si es excesivamente optimista o es que, como dices tú, se contagia de esa alegría que se vive dentro del seno del grupo al estar saliendo las cosas. Bueno, ese pensamiento yo creo que lo tenemos todos, lo que pasa que bueno, él lo expresa más que otros, por ejemplo. Él tiene más experiencia en todo esto del fútbol y supongo que viendo el día a día del equipo y cómo se comporta la gente entrenando y compitiendo, por eso lo dirá, vamos. Pero sí, yo creo que el primer objetivo es la salvación, pero bueno, tampoco una vez conseguida miraremos para Copa Federación o otros objetivos, vamos. Yo creo que en un equipo también como el Indus, que está acostumbrado un poquitín a mantener esa tensión a lo largo de la temporada, pues el vivir de esta manera un poco más tranquila en la tabla clasificatoria, de estar un poquitín más tranquilos en la tabla clasificatoria, también se refleja algo en la manera de jugar, porque siempre todos los equipos que pasaban por el campo de Santa Cruz siempre comentaban que era un juego pues poco vistoso, que un juego muy trabado. ¿Observas al equipo jugando de otra manera con respecto a otras temporadas? Si es que tienes alguna referencia de ellos de otras temporadas, y si no te lo digo yo, las referencias que tenía la gente que pasaba por aquí. Bueno, oye, el equipo que se crea, está claro que yo creo que tenemos jugadores para jugar en cualquier campo. Sobre todo tenemos gente con experiencia, tanto por ejemplo Cape o jugadores sin ninguna experiencia en tercera división, como son los dos mediocentros en este caso que están viniendo jugando, tanto Dani, que es un juvenil, como Borja, que es recién cumplido juvenil, que viene del Sporting. Son dos jugadores que tocan el balón como cualquier jugador de calidad de medio campo. Lo que pasa que sí es cierto que entrenamos con una intensidad superior y tratamos de mantener esa intensidad porque sabemos que cada 15 días se juega en nuestra casa y si somos fuertes en casa tienes mucho hecho porque cada 15 días juegas en casa. Entonces, bueno, oye, siempre tiendes a sacar las virtudes en tu campo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Cada 15 días son lo que tienes que explotar. Es el fútbol de casa y al hacerse fuerte en casa de uno siempre es bastante importante, como bien dice esa famosa media inglesa, ¿no? De ganar en casa e intentar puntuar fuera. Vamos a empezar con ellos también una ronda de cómo ven esta tercera división, tanto por arriba como por abajo, cosas que les sorprenden, equipos que ven jugar mejor al fútbol, y les voy a pedir la opinión, pues como a todos los que van pasando por esta mesa. No sé cómo, primero defines la posición y la situación de tu equipo en la tabla y luego pues hablaremos de los demás. Primero eso, preguntarte por tu equipo, por el Avilés B, que yo creo que si bien como filial está un poco condicionado también a posibles altas y bajas dentro de cada semana, los que van entrenando con el primer equipo, los que luego bajan a reforzar, como puede ser Fasán y Guille Méndez, ¿no? Sí.
Bueno, en cuanto a la posición de nuestro equipo, yo creo que bueno, hace un poco de justicia, ¿no? Yo creo que tenemos jugadores muy capacitados para estar en la zona de arriba, tanto por lo que tú dices, ¿no? Jugadores de la talla de Borja Granda, que bueno, es un central que ya bueno, con experiencia en bastantes filiales y demás, y bueno, luego está el caso de Fasani y Guille Méndez, que para nosotros es como un privilegio, ¿no? Fasani hace 2 años no sé cuántos goles marcó en el Gijón Industrial. Sí. Guille Méndez, un tío que te debuta en primera división con 19 años, creo que es, y el temporadón que hizo el año pasado con el Praviano. Luego, bueno, por decirte la parte de arriba, Buis y Omar, bueno, toda esta gente que bueno, tiene una capacidad técnica increíble, ¿no? Y sin despreciar a los otros también, que estilo Mario Sánchez también, que mediocentro con 4 años a sus espaldas ya en tercera división, con 22 años. Entonces, bueno, tenemos un equipo yo creo que muy completo, muy equilibrado, muy joven, y yo creo que tanto el cuerpo técnico, los 3 que lo confeccionan, que están con nosotros día a día, que son, bueno, eso, Nacho Cabo, Germán y Dani, el probador físico, saben del potencial de nuestro equipo, de nuestro plantel, y lo que hacemos es eso, trabajar día a día con ellos, obedecerles, porque mejor que ellos no saben, o sea, desde nuestro punto de vista son como nuestros padres, ¿no? Ellos nos intentan inculcar unos pasos y nosotros los cumplimos, y bueno, hasta ahora la verdad que no nos está yendo nada mal. En cuanto al resto de la clasificación y mirándolo así a golpe de primera vista, supongo que aparte de destacar el temporadón que está haciendo el Condal de Noreña, pues podrías destacar también algunas otras cosas de esta parte alta de la tabla clasificatoria, lo que te sorprende, quizá la temporada también del otro filial, del Oviedo B, que se mete ahí en la zona de privilegio también. Sí, bueno, con el Condal yo creo que todos creíamos que iba a estar en la zona alta por bueno, los fichajes que hizo, también el entrenador, como con el Caudal, ¿no? El Caudal todos sabíamos de antemano que iba a estar arriba. Es cierto que nadie se esperaba a estas alturas que el Condal no hubiera perdido partido, creo, todavía. Y luego, bueno, en cuanto al Oviedo B, bueno, siempre tenemos la rivalidad esa de la que hablamos, de duelo de filiales y demás. Yo creo que es un equipo con una capacidad técnica arriba increíble, descomunal. Y que bueno, yo creo que va a estar llamado también a estar en los puestos de arriba, porque la verdad, eso, desde el entrenador hasta eso, todo el equipo, para mí parece un equipo también muy completo. Y luego, bueno, en cuanto a la zona de arriba también, bueno, el Tuilla, que yo creo que también va a estar siempre dando guerra. Y bueno, en la zona de más o menos de la tranquilidad, yo destacaría el Urraca. Yo pensaba de antemano que iba a estar en las posiciones más altas, pero bueno, esto es muy largo todavía, no se puede decir nada ahora mismo. Y en cuanto a el Cova, que también está llegando, también, ¿no? Sí, el Cova, sí, aunque pasó una mala racha hace 3-4 partidos que no conseguía encadenar 2 victorias seguidas, ¿no? Pero bueno, otro equipazo también, el Covadonga, que pues también yo creo que va a estar ahí entre los 5 o 6 primeros puestos. De la zona media de la tabla clasificatoria, lo que hablabas un poquitín, ¿no? Que quizá hay candidatos que se podía esperar que estuviesen a estas alturas de campeonato un poquitín más arriba, como puede ser el caso del Urraca o el propio Entrego, que perdía con el Gijón Industrial en esta jornada. No sé, equipos que quizá por plantilla o por potencial se suponía que podían estar más arriba, y casos contrarios, ¿no? De equipos que a lo mejor se pensaba que podían estar más abajo y que están pues pasando momentos de tranquilidad ahora mismo. Sí, en el caso del Entrego nosotros ya nos enfrentamos a ellos en Copa Federación. Y en cuanto a nombres, te quedas frío, porque tú ves el 11 titular del Entrego e incluso los suplentes y vamos, el equipo al completo, y no sabes cómo pueden estar tan abajo, ¿no? Entonces, bueno, en pretemporada pues sí que ya compitieron muy bien contra nosotros, y tampoco te explicas muy bien que a estas alturas están ahí abajo, pero yo creo que la temporada es muy larga y con el cambio de entrenador yo creo que bueno, le darán también más margen de mejora al entrenador que está ahora. Y por otra parte, bueno, lo que te decía, el Urraca, yo lo seguía por temas de Twitter y demás, y veía los fichajes que estaba haciendo día a día en verano, y
te quedas un poco, dices, cuidado, que el Urraca pues también con la gente que está moviendo y demás, ya hablábamos antes de Chamorro, Marcos Iglesias, Langarica, Ricky, pues son gente de renombre que te hacen pensar que van a estar arriba y bueno, pues por circunstancias pues están ahí abajo, ¿no? Pero lo que te comentaba, yo creo que la temporada es muy larga y equipos de Entrego, Praviano, Urraca, yo creo que van a dar que hablar. Por ejemplo, en esta jornada también se daba un resultado que, viéndolo ahora mismo, te resulta una sorpresa, pero si lo miras de la perspectiva del verano, quizá de la primavera pasada, no vamos a irnos un poquitín más atrás y quizá no fuese tan sorpresa, porque el Andés estaba en tercera división, el Llanes estaba en regional preferente, pero bueno, viendo el equipazo que había hecho el Llanes y ahora con la racha de imbatibilidad que llegó a tener en esta categoría, el primer partido creo que lo perdía hace 2 o 3 jornadas con el Covadonga precisamente en su campo en San José, y ahora perdía su segundo partido y esta vez contra el Andés, que todavía no había conseguido ninguna victoria, pues bueno, a no ser el partido que le habían dado por ganado contra el Cudillero, con lo cual ahora mismo el Andés suma 2 victorias consecutivas, la que le dieron por ganada y la que gana en el campo al Llanes, y acaba dejando el testigo a la Universidad en esa zona de descenso. Sí, es verdad que el Llanes jugó hace un par de partidos en el Sólez Puerta contra nosotros y yo creo que de los partidos más... no es que hiciéramos mal partido nosotros, pero es que ellos tienen un auténtico equipazo. Llegaron allí, nos dieron una lección de fútbol a todos, bueno, con gente como Miguel, Vázquez, Juan Cueva, nos dieron una auténtica lección de fútbol, ¿no? Y cuando fuimos a jugar a Andés, me acuerdo, pues ahora 3 o 4 jornadas, claro, vas ahí al campo aquel complicado, la gente que te aprieta por todos los lados. Y a priori lo que tú decías, que era un partido con que, bueno, de 0-3 del Llanes, perfectamente, y acaban ganando 2-1, creo que es. Y bueno, no sé, eso para que veas también un poco la igualdad que hay dentro de la categoría, ¿no? Que cualquier equipo te puede ganar en cualquier campo y cualquier jornada, yo creo. Pues sí, la verdad que sí. A cualquiera que entienda otra cosa, me consta que hay algunos aficionados que entiendan otra cosa, pero el fútbol ahora mismo en tercera división está tremendamente igualado, tremendamente competido y cualquiera pues te puede amargar lo que podría ser una victoria cómoda en otros tiempos. Sé que hay aficionados, por ejemplo, en Mieres, que piensan que el caudal que debería de ir ganando por ahí, por todos los campos, en todos los partidos, y eso pues ya no pasa, Nacho. Ahora mismo pues el fútbol está bastante más igualado, se ven diferencias en la tabla a lo largo de la temporada, pero bueno, pues en un partido cualquiera te puede hacer mucho daño. Sí, es verdad, es un poco lo que te comentaba antes, que ya en el terreno de nuestro propio equipo nosotros no nos vemos inferiores, por lo menos puedes quitar 2 equipos, 3, que por presupuesto sí que es verdad, pero bueno, al final sales a competir contra los equipos y ¿qué pasa? ¿Que tienes que descartar que puedas ganarles? Yo creo que no. Está el ejemplo bien claro con el Andés esta semana y podía haberse dado perfectamente la semana pasada nosotros haber ganado en Llanes, que cualquiera que viera el partido, pues bueno, sí, perdimos, pero la tónica del partido fue que pudimos habernoslo llevado perfectamente. Volviendo un poquitín a lo que comentaba con Aser, yo creo que, bueno, pues no sé en qué medida te puede sorprender la marcha del Condal ahí como primer clasificado y todavía, como bien decía Aser, todavía no ha perdido partido. Hombre, es anecdótico que no haya perdido partido todavía, pero tampoco me parece raro que la plantilla que tiene no aspirara menos que estar ahí arriba seguro. Y pienso que se mantendrá toda la temporada, más encima por el margen de puntos que tiene ya un colchón ahí para alguna época de vacas flacas que tenga, pero la plantilla del Condal está hecha para meterse ahí. Si no se metiera, pues probablemente lo considerarían una decepción. Pero tanto como para estar a estas alturas de temporada sacando los 6 puntos al que todos señalaban como principal aspirante al campeonato. Sí, está claro que es un poco coge de sorpresa, ¿no? Más por deméritos del Caudal, diría que no porque el Condal no debiera estar ahí. O sea, es anecdótico que lleve 0 derrotas, pero bueno, que los 2 equipos los veo, al menos de lo que yo pueda enjuiciar de lo que vi hasta ahora. Con el Caudal todavía no nos enfrentamos, pero contra el Condal fue el equipo que, digamos, más se vio la diferencia.
Los otros candidatos o aspirantes que están ya llegando, yo creo que tal y como preveíamos al principio de temporada, ¿no? También el Tuilla, que todo el mundo contaba con ellos, con un entrenador que sabe de qué va esto del fútbol, con una plantilla que se adapta, como bien decía, a ser. Yo creo que calificó también muy bien al Tuilla como un equipo que sabe explotar las características del Candín, pero que también sabe jugar fuera de casa, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, un poco lo mismo, ¿no? El presupuesto del Tuilla le da para tener la plantilla que tiene, que es una plantilla pues con veteranía, con jugadores de mucha calidad, con gente que obviamente no solo te rinde en casa, aunque sea el campo de dimensiones pequeñas, te va a cualquier campo grande y desarrollan un buen fútbol. Entonces, el Tuilla es otro de los equipos que yo veo que indudablemente debiera meterse ahí arriba, pero bueno, siempre puede haber sorpresas también para mal. La temporada es muy larga y bueno, nunca sabes. El otro aspirante que ahora está metido es el Cova, ¿no? Que parecía que le costaba entrar ahí, que tenía una mala racha de resultados, pero enganchó la buena, y a poco que enganches una racha buena de resultados, estando en la zona alta como estaba él, que nunca se llegó a descolgar, pues se acaba metiendo otra vez, y yo creo que se le espera también. Ahora mismo está, pero también se le espera, ¿no? De aquí al final de temporada. Sí, nada, me vienes a citar a otro equipo que te voy a meter ahí arriba casi impepinablemente, porque es que no voy a descubrir nada. La plantilla que tiene con gente otra vez veterana, con calidad y nada, que sí que es verdad que pueden tener pues momentos de rachas un poco más negativas, pero está llamado a estar entre esos 6-7 equipos que se van a pelear por meterse en el playoff y indudablemente pues nada, que no descubro nada con Jaime, bueno, gente veterana ya como Clemente, Negredo, desequilibrante arriba, no me parece a mí que es más sorpresa que no se haya metido ya, pero yo cuento con ellos perfectamente para acabar ahí arriba. Te voy a hacer un poquitín esclavo de tus palabras. Acabas de decirme 6-7 aspirantes, de momento llevamos 4. Defíneme los otros 3, por favor. Bueno, pues los que esperas. Dije 6-7, podía haber dicho... Sí. Bueno, 5, por eso 6. Digo que te voy a hacer esclavo de tus palabras. Pues mira, el Caudal, el Condal, el Tuilla, esos los veo como... Ya te digo, sin haberme enfrentado contra Tuilla y Caudal, yo te hablo solo lo que veo. También es verdad que no puedes sacar conclusiones de un solo partido, porque puedes pillar al otro equipo pues con sanciones, con un día malo, etcétera. Pero esos 3 equipos, el Llanes es otro equipo que seguro que va a estar ahí. No descarto que el Ceares se meta ahí otra vez más, porque sí, el año pasado se metió ahí, pero es que este año tiene otra vez una plantilla veterana y con experiencia, con jugadores. O sea, para mí se reforzaron, aunque tuvieran bajas, se reforzaron bien. Y bueno, no sé, Ceares, Covadonga... Bueno, el Cova sí que acabas de nombrar. Ceares, Covadonga... ¿Algún filial? Y sí, ya se me olvidaba que yo los filiales no los saco de ahí tampoco. Especialmente a mí me gustó mucho el Oviedo B. Un equipo que, bueno, como todo filial, gente joven, físicamente pues es gente que está a caballo ya para entrar al primer equipo, y para mí que contra nosotros desarrollaron un juego muy bueno. Y el Avilés B, pues sí, es una buena sorpresa que esté ahí, pero bueno, es gente joven también, que juega bien, que bueno, le puede pegar un poco la falta de experiencia, pero bueno, de momento cuando empiezas bien, no puedes descartar que la racha siga, por lo mismo que el año pasado se decía que Ceares, Praviano, a ver cuándo acaba esa racha, a ver cuándo acaba, y nunca acabaron de pinchar. Entonces, por las mismas, los filiales están ahí y consiguen no descolgarse. Al final se va a decir todas las últimas 8 jornadas. Si tienes ahí un colchón de puntos que todavía te permite luchar por ello, pues sí, pues van a estar ahí. Yanes, hablábamos del antes, tú lo acabas de nombrar. Yo creo que bueno, que a pesar de llegar de preferente, con gente que tenía buena de base, con calidad, incluso en la regional preferente, como su capitán Dani Pedrón, que también siguió ahí aguantando con ellos durante ese paso por la preferente, pero con gente muy importante que ficharon, como Tollos, como Aitor Tornavaca, que creo que ahora mismo no puede contar con él, que está lesionado, que está pasando una lesión, y Miguel López Cedrón, Vázquez, son gente muy importante, lo suficientemente importante como para ver al Llanes también arriba, ¿no? Sí, sin duda. O sea, nosotros jugamos contra ellos semana pasada y en la primera parte se vio que es un equipo que
que sí, que tiene que meterse arriba, pues porque lo mismo, tiene gente veterana. Para mí la clave de ese equipo es Aitor Tornavaca, que es por el que canaliza el juego, y arriba tienes a Miguel, tienes a gente rápida, a Vázquez, tienes a Keke, tienes jugadores que yo creo que van a hacer al equipo estar arriba, y luego tiene un entrenador que para mí, pues bueno, un buen entrenador, que es Chuchi, que los resultados ahí están, que lleva una trayectoria muy buena en los últimos años, ascendiendo al Lenense, ascendiendo al Llanes, y vamos, que es un entrenador que le das buenos mimbres y te va a hacer un buen papel, y el Llanes yo creo que está llamado a estar arriba también. ¿Algún candidato de los que pudieras hacer cuentas a principio de temporada, pues que ahora mismo eches de menos en esa zona alta de la tabla, como el partido que acabáis de pasar contra el Proviano, que quizá, como te comentaba antes, ya no por los miembros, que también, sino por el papel que había hecho la temporada pasada, o quizá el entrego, por los miembros que había confeccionado, como bien nombraba a Ser, o incluso el Urraca, que también lo nombró él? No sé si a lo mejor te esperabas un poquitín más de ellos. Hombre, estamos hablando que al final 5 o 6 puestos, está claro que equipos buenos hay. Todos estos que acabas de citar, pero claro, partes al principio con que también es una categoría en la que faltan los gallitos, por así decirlo, están todos metidos en segunda B, quitando el caudal, entonces eso hace que al final se iguale. Yo de momento no veo ningún salto de puntos tan determinante como para decir descarta al Praviano. Yo no descarta pues eso, al Ceares, que bueno, vale, hizo varios empates, pero descarta al Urraca, bueno, sí. El Urraca igual se está descolgando más de lo que esperábamos, ya lo decía Ser antes, y sí que es un equipo que, por lo mismo, con gente con calidad, pues te lo esperas que esté arriba, pero no hay espacio para todos. Al final, la clasificación por detalles de los partidos, por la continuidad que tengan las plantillas y bueno, otra serie de factores, pues te hacen al final que estés colocado también por méritos propios, que yo creo al final que es lo suyo, que el fútbol yo creo que es un poco justo si lo analizas con un poco con un prisma así de tiempo razonable. No vale solamente basarse en que sí, este partido mereció, si este no. Al final la clasificación es justa con lo que es, y bueno, no descarto a nadie, lo mismo que no descarto que la gente de abajo esté tan sentenciada como se puede estar pensando algunos equipos. De eso quería hablar, porque no hablamos prácticamente con Aser de la parte baja de la tabla clasificatoria, pero bueno, quizá al Roces le toca ahora mismo un poco más de cerca mirar hacia esa zona baja de la tabla. ¿Cómo ves a los que todos dan por sentenciados? Lenense, tan solo 2 puntos, o el Uni, al que algún entrenador, me quedo con esa frase porque me marcó un poco, le falten al respeto al Uni como equipo, por la bisoñez que puedan tener sus jugadores y por la falta de ensamblaje que puedan tener. ¿Crees también que puedan ser los máximos candidatos a estar en esa zona de descenso? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? El Universitario está claro que por presupuesto, pues sobre el papel dices, va a estar abajo. Sí, está abajo, pero luego te pones a mirar los resultados y dices, ¿qué pasa? Que no le meten mano lo suficientemente como para hundirle en los resultados de los partidos. Entonces, al final, la conclusión es la misma. Tienes que salir con el mismo respeto con uno que a priori es superior a ti que con uno que tú crees que va a estar por debajo de ti, porque al final los partidos son los que te dan los puntos y cada partido particular, pues te lo tienes que tomar como una final. Por lo menos esa es nuestra manera de afrontarlos. El Lenense, en cuanto a puntos, pues sí, está hundido, pero bueno, yo te digo un poco lo mismo. Para mí el único rival que descarto es el Cudillero, pero ya obviamente porque ya no está. Porque lo descartó la Federación, ¿no? Exactamente. Entonces por lo demás es que no quiero ni mirar la clasificación, pero para bien y para mal. Para bien, para afrontar los partidos con el mismo respeto con todos los rivales. Sí que es verdad que tienes que plantear los partidos según qué rival de una manera u otra, pero basta que vayas un poco decrecido en algunos partidos que te crees que vas a ganar, o vayas amilanado porque pienses que si no tienes el desparpajo suficiente no vas a sacar el partido, y está demostrado que equipos que se supone que van a ir a llevarlo de calle no lo están llevando de calle. Entonces un poco la conclusión es esa, que yo no descarto a nadie, pero bueno, obviamente la liga te va colocando donde debes estar. Como jugador metido en un equipo de la zona baja de la tabla ahora mismo como el Roces, no sé cómo te puedes poner en el pellejo. Supongo que no será fácil, supongo que será bastante complicado.
el evadirse un poquitín de lo que acabas de comentar, el no mirar la tabla a la hora de afrontar un encuentro, pero como jugador de la Sociedad Deportiva Lenense tiene que ser complicado el saltar al terreno de juego y que no te pesen los 14 partidos anteriores que solo fuiste capaz de sacar 2 empates o 2 puntos, ¿no? Eso es difícil, es complicado. La labor quizá del técnico es el hacerles olvidar que tienen esos 2 puntos, de que salten al campo, pero el futbolista, yo supongo que cuando estás en el campo, pues sabes los jugadores que tienes enfrente, eres consciente de los 14 resultados que te acompañaron a lo largo del campeonato de Liga y eso lo tienes presente, aunque quieras olvidarlo, ¿no? Hombre, sí que es verdad que hay un componente mental en el juego que siempre influye, ¿no? Además es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Cuantos más resultados negativos cosechas, pues parece como que no tienes la misma confianza para hacer cosas que igual una misma plantilla te las hace estando en una situación más desahogada. Que sea complicado, bueno, pero es que esto es competición. Entonces, realmente no es cuestión ni de dar pena ni que de repente el mundo se acabe. Tú sales a competir, sales a trabajar y bueno, no tienes que pensar esas cosas porque si no te quedas en casa. Entonces, bueno, nosotros un poco aplicando la misma receta, pues nada, no hay rival ni grande ni pequeño y el Lenense, pues me imagino que deberían trabajar pues ese aspecto para que no les pese en los partidos. Pero bueno, es un rival. Cada uno que mire para sí y bueno, a competir, no queda otra. Bueno, pues esto es el análisis un poquitín que hacíamos con Nacho Paramio de cómo está la situación en la tercera división. Nos queda hablar con Javi Manín, con el representante aquí del Gijón Industrial. Y yo creo que, bueno, primero definir la situación del equipo, que yo creo que la definiste bien anteriormente, ¿no? Se juega un poquitín a otra cosa. Se tienen mimbres para hacer algo un poquitín más importante que en otras temporadas, no pasar esos apuros a final de campaña, y eso lo que te da también es tranquilidad a la hora de afrontar los encuentros y de practicar un juego, ¿no? Que sea, quizá el jugador se atreva a hacer alguna cosa más, ¿no? También. Sí, hombre, está claro que si estás en la cuerda floja todo el tiempo, una vez que te metes ahí, es complicado salir y lo estábamos viendo de años atrás y a mí me tocó estar tanto arriba como abajo en temporadas anteriores con otros equipos. Sí es verdad que cuando te metes arriba y no te lo esperas, te sale todo. Los jugadores juegan más tranquilos, hay mejor ambiente en el vestuario. En este caso nuestro, ahora está saliendo todo. Yo creo que sobre todo desde el trabajo y desde la piña que hay en el vestuario. Yo creo que eso es la palabra, la piña. Todo el mundo se lleva bien, nadie rema en otra dirección y bueno, al final eso se nota en el campo. En cuanto a la clasificación de tercera, de la que estábamos hablando con tus dos compañeros de mesa, ¿cómo ves esa zona alta de la tabla clasificatoria? ¿Crees que quizá, como hablaba antes Nacho, más por deméritos del Caudal, el Condal está donde se le podía esperar, con esa puntuación que lleva, esos 38 puntos que lleva, creo recordar, y que todavía no ha perdido partido? Sí, es verdad que sorprende un poco lo del Caudal, porque a priori era un equipo a llamar a no perder ningún partido o perder muy pocos puntos en los campos, pero sí es verdad que el Condal está sorprendiendo a todo el mundo, pero es, como decía Nacho, anecdótico, porque algún día cuanto más ganas, más cerca estás de la derrota, pero bueno, yo creo que tienen plantilla para estar ahí y que aunque no hayan perdido ningún partido, tampoco es exagerado los puntos de diferencia que hay respecto al resto. ¿Cómo ves el resto de la zona alta de la tabla, con el Covadonga llegando por fin a donde se le podía esperar un poquitín, o se le podía colocar a principio de temporada, y el resto de competidores como el Tuilla también, que os infligió una derrota la semana pasada, ¿no? Dura, en el Candín? Sí, bueno, yo creo que los equipos al final, los que se esperan van a estar ahí, porque los jugadores son muy buenos y muchos años en tercera, de los equipos punteros. Sí que tienen más presupuesto, que hay mucha diferencia de presupuestos en los que suelen estar arriba a los que no están por arriba. También es verdad que un equipo no se hace solo con jugadores buenos, tiene también que haber complicidad entre ellos. Pero bueno, oye, yo creo que las salidas más complicadas y equipos más complicados, para mi opinión personal, son tanto Tuilla como Condal como Caudal.
El resto son partidos que juegas de tú a tú, o sea, tienen jugadores que podríamos decir mejores, pero bueno, oye, al final el equipo sales a competir 11 contra 11 de mano y más los que están en el banquillo, incluso no convocados apoyando al equipo, y los partidos hay que jugarlos, y yo creo que en tercera ahora mismo no hay tanto nivel como había años atrás, porque hay muchos equipos en segunda B. Y bueno, oye, la igualdad está ahí y hay que salir a competir, que en el campo puede pasar cualquier cosa en un partido. Me colocas un poquitín a esos aspirantes a los que haces alusión, a los que piensas tú que pueden estar peleando con, bueno, pues, con el Caudal, Condal y Tuilla, que quizás son los que colocaste ahí en esa zona alta, pues que pueden estar compitiendo por esa cuarta plaza que nos queda ahí hipotética. Yo creo que la cuarta plaza va a estar competida tanto por el Oviedo B como el Llanes o el Covadonga. Yo creo que son los tres que más van a estar ahí. El Urraca sí que es verdad que tenía una plantilla y un presupuesto para estar más arriba y se le está complicando, y al final como te metas no abajo pero sí lejos de la cabeza, luego es complicado remontar, porque bueno, oye, tienes que ganar muchos partidos y esperar el fallo de otros, no depende solo de ti mismo. ¿Y alguno que se pueda esperar que esté en esa zona alta de la tabla? O no sé, quizá las típicas sorpresas del año pasado, ¿no? Con el Proavión y el Ceares, como bien decía Nacho antes, que si iban a pinchar, luego no pinchaban, pues ahora tenemos ahí al Oviedo B, tenemos ahí en la zona alta de la tabla, mismamente a vosotros que estáis ahí cerca de la zona alta de la tabla, o no sé, quizá o la Viles B, o algún equipo que pueda aguantar el tirón hasta final de temporada. Bueno, yo creo que uno de los que va a subir para arriba va a ser el Entrego por equipo y por entrenador. Y entonces es lo que hablaba Nacho, estamos diciendo 7 o 8 equipos y queremos seguir subiendo a gente para arriba y no hay posiciones para todos. Entonces, bueno, yo creo que es muy pronto para decir nada, pero sí que los 7 que hablábamos estamos todos más o menos de acuerdo. La zona media-baja de la tabla o los equipos recién llegados a la categoría, quitando un poquitín al Llanes, que está por encima del resto en cuanto a lo que es tabla clasificatoria, también a refuerzos de gente importante, gente de renombre, incluso gente que venía de competir en otra categoría, pues cómo puedes ver tanto a Roces como a Astur, como a Mosconia, a los recién llegados a la categoría. ¿Crees que van a dar la cara y competir como están haciendo hasta ahora? Hombre, yo creo que van a competir y mira si estoy seguro que tanto en Roces empezamos perdiendo el partido y yo creo que lo ganamos por trabajo, pero también con un pelín de suerte, de esa suerte que te da el estar un poquitín más lejos de la zona peligrosa. El Mosconia lo ganamos en el minuto 91, un partido que fue malísimo por ambas partes, yo creo. Y después el otro equipo que estaba ahí abajo también, el Andés, lo ganamos también en un partido muy, muy malo, muy feo en casa nuestra, con un poco de suerte. O sea que ya ves tú, la igualdad es máxima y no sé, yo creo que hasta con el Lenense íbamos perdiendo 0-2 al descanso y bueno, oye, yo creo que si algo se le puede achacar al Lenense, que todavía no ha puntuado eso, es que con 0-2 en Santa Cruz, un equipo que se está jugando la vida, no te puede levantar el partido ningún rival, o sea, y mucho menos un rival directo tuyo, pero bueno. Quizá el saber un poquitín manejar los partidos, que pueda estar pasándole factura al Enense, que no solamente en el caso del Gijón Industrial, que quizás sea el más claro, porque se había adelantado 0-2 en el marcador, pero creo recordar que se puso en muchos partidos por delante, incluso con el Condal de Noreña en casa, que empezó ganando 1-0. Hay muchos partidos que se puso 0-1 o 1-0 en el marcador y lo acabaron remontando. Quizás sea eso lo que le pueda faltar, el manejar el tiempo de los partidos ellos. Bueno, yo creo que eso es un poco, pero sobre todo lo que más influye no es la veteranía de saber manejar el partido, sino el tema psicológico de estar pensando que como la vuelva a liar, como la lié en partidos anteriores,
Y yo creo que eso al final es lo que hablábamos siempre. Si estás en una zona tranquila, no piensas en liarla o no liarla. Sales al campo, disfrutas, corres, intentas hacer lo mejor posible y al final llegan los resultados. Y ellos más o menos están un poquitín ahora cuestionados, o sea, cuestionados por sí mismos, porque no están buscando la primera victoria y hasta que la conseguirán pronto, supongo, y jugarán más tranquilos. Empieza a llegar ahora mismo el general invierno, empieza a pasar factura en los campos de toda Asturias. Uno de ellos es el vuestro, en Santa Cruz, siempre se suele poner bastante pesado, pero bueno, yo creo que hay un equipo al que le va a venir bien este cambio de clima, este cambio de estación, periodo de lluvias, y lo vimos ya en el resultado del domingo pasado, que no sé si es anecdótico, si es sorpresivo, pero sí que a lo mejor quizás sea un punto de inflexión, una tendencia que se puede dar a partir de ahora, y es que el Andés le ganó al Llanes 2-1. Sí, bueno, yo creo que ya el año pasado nos tocó ir allí con lealtad y íbamos líderes y nos ganaron. Es un campo muy complicado donde apretan y bueno, yo creo que no se van a basar solo tanto el Andés como otros equipos en el terreno de juego, que sí que es algo favorable hacia ellos. Pero bueno, fuera de casa también apretan mucho y bueno, y al final la intensidad que le dan a los partidos tiene que verse reflejada en los resultados. Hablando un poquitín también del otro equipo que está ahora metido en esa zona baja de la tabla, hablábamos de la bisoñez quizá a la hora de manejar los partidos del Lenense, pero al que más se le achacaba eso era, como bien decía Nacho Paramio, al equipo que si se le puede acusar de algo es que el que tiene menos presupuesto ahora mismo en la tercera división, no como el año pasado, la diferencia que había con años anteriores es la Universidad de Oviedo, ¿no? que está pues jugadores totalmente amateur y que bueno, pues quizás se le presumía como el último de la fila, y no estoy haciendo ningún chiste con canciones, pero bueno, pues quizá el equipo que estaba señalado por todos a estar ahí abajo, ¿no?, en la tabla. Sí, bueno, sí que es verdad que era un equipo que hasta última hora no se sabía si iba a salir a competir o no por el presupuesto, pero son chavales, se llevan muy bien y era lo que hablábamos, habiendo tanta igualdad, al final son 11 personas y 11 jugadores, o sea, hay que jugar todos contra todos, 90 minutos o más el añadido, y yo creo que están haciendo más de lo que pueden incluso y lo están consiguiendo a base de unión en el vestuario y de remar todos para el mismo sitio. Sí que es verdad que les falta un poco de veteranía en algunas posiciones para saber manejar los partidos y poder pararlos cuando los hay que parar o darle intensidad cuando hay que darle. Bueno, pues he hecho un poquitín en análisis de esta tercera división. Vamos a pasar a la próxima jornada, pero antes de nada lo que vamos a hacer, voy a preguntar a cada uno de los aquí presentes, pues no sé, quizá Aser, empezando por ti, el equipo de los que jugaste hasta el momento, o el partido de los que jugaste hasta el momento, o de los que hayas ido a ver como espectador, ¿cuál fue el equipo que más te gustó ver en el campo? No sé, quizá por la estética de juego, si es que hay alguno que te hayas quedado con su manera de jugar. De los que jugaron contra nosotros, yo me quedaría con el Llanes, porque bueno, yo creo que de medio campo para en adelante tiene muchas variantes, ¿no? También estaba, que se me olvidó antes, Jorge en banda izquierda, que bueno, también otro de los jugones, ¿no? Uh-huh. Que te puede dar una profundidad o te puede dar también superioridades en el centro del campo, llegando a tocar y demás. Y yo creo que de los que jugaron contra nosotros, yo me quedaría con el Llanes. También, muy a mi pesar, yo me quedaría también con el Oviedo B, por la manera... Muy a mi pesar, dice. Bueno, hombre, porque sé que por la rivalidad y demás, pero sí, el Oviedo B yo creo que es un equipo muy jugón también, ¿no? Gusto por el balón, gusto por el... dominio en el centro del campo, y yo creo que de los que jugaron contra nosotros me quedaría con el Oviedo B y con el Llanes. Me queda por ver, bueno, claro, también no jugamos todavía contra el Condal, contra el Ceares, por ejemplo, contra el Caudal sí que es verdad que jugamos en Copa Federación y yo creo que tiene una de las alineaciones o sistemas más raros, ¿no? Porque creo que juega con 3 centrales y 2 carrileros, ¿no? Y a la hora de defender te exige un poco más que otros equipos, porque bueno, no estás muy acostumbrado y tal, pero yo me quedaría con eso, con Oviedo B y Llanes por el momento.
Nacho, equipos que te hayan gustado, que te haya sorprendido la manera de jugar o la estética por la que viste los partidos, tanto que te haya tocado jugarlos a ti como que hayas visto como espectador en esta tercera división. Nada, pues de momento solo te puedo hablar de los que jugué contra ellos, porque realmente no vi todavía el Caudal ni vi al Tuilla, pero de lo que me encontré hasta ahora, pues bueno, el Condal. Me parece que, bueno, un equipo que hace un buen fútbol, y coincido con Asier que el Oviedo B, ya te comentaba, que me parece un equipo que le da un buen trato al balón, que además, pues bueno, tiene un campo para ello, tiene jugadores jóvenes que físicamente, pues ya se sabe, un filial, si funciona bien, pues puede desarrollar un juego muy bueno, más cuando son gente que está un poco con vistas a intentar surtir al equipo, al grande. Pues me queda por preguntarle a Javi Marín a ver qué es lo que te tocó a ti ver, porque bueno, pues quizás estamos calificando como equipos rocosos, equipos difíciles de ganar o equipos solventes, pero también, bueno, pues aquellos, como bien decía Nacho para mí ahora, de que le dan buen trato al balón y que sea a lo mejor un poquitín más agradable de ir a verlos. No sé si tienes alguno en la retina de los que jugaste o de los que viste. Bueno, yo ahora personalmente el que más me llamó la atención de los que jugamos, que nos queda jugar con el Condal y con el Caudal, que vamos este fin de semana, el Oviedo B es el único que me sorprendió jugando al fútbol. O sea, no jugando al fútbol, sino tocando el balón y la intensidad que le dan. Siempre intentan sacar rápido, en corto, para que no baje el ritmo, y sinceramente es el que más me sorprendió. Lo demás veo mucha igualdad y no sé, el Oviedo B, vamos. Y ahora nuestros compañeros de control nos van a pinchar ahí la próxima jornada, leeremos los horarios, ya la tenemos ahí en pantalla. El sábado hay 3 partidos, el Ceares Oviedo B a las 4 menos cuarto, también el Lenense Mosconia el sábado a las 4 menos cuarto, y a las 4:30 se jugará el Entrego Avilés B. El domingo en la matinal solamente hay un partido, el Universidad Oviedo Roces a las 12, a las 4 menos cuarto juegan el Condal Astur y el Praviano Andés, a las 4 de la tarde el Urraca Lugones, a las 4:30 jugará el Tuilla Cova, y a las 5 de la tarde el Caudal Gijón Industrial. Esos son los partidos de la próxima jornada. Próxima jornada en la que descansa el Llanes, al que le darán el partido por ganado, lógicamente, al jugar contra el Cudillero, y por la que vamos a preguntar un poquitín a nuestros contertulios. No vamos a pretender que nos hagan una quiniela, que también... Aunque, bueno, sí que, bueno, pues ayuden a analizar un poquitín cómo ven esta próxima jornada, cómo ven a los rivales. Vamos a empezar por Aser. Sábado, como decíamos, 3 partidos, 2 de ellos a las 4 menos cuarto. Ceares, Oviedo B, uno de, no sé, quizá uno de rivalidad también, ¿no? Sí, es verdad que el Ceares, aunque lo que estamos hablando, ¿no? Que el Oviedo B tiene un equipazo y que además juega muy bien al fútbol, pero el Ceares en casa es un rival muy a tener en cuenta. La afición, tanto como decía Nacho antes, el equipo, yo creo que se reforzaron también, a pesar de las bajas, se reforzaron muy bien y están haciendo una buena campaña, aunque ahora estén un poco, hayan bajado el pistón. Yo creo que va a ganar el Ceares este partido. El partido también que hay el sábado a las 4 menos cuarto es el Lenense Mosconia. Sea de su liga o no sea de su liga, el Lenense tiene que empezar a sumar ya de 3 en 3. Sí, es verdad, contra nosotros, la verdad, tanto por mérito de ellos como por un poco también, yo creo, de mérito nuestro, bueno, nos plantearon un partido de tú a tú, y en el minuto, bueno, la segunda parte, recuerdo, minuto 60-70, nos marcaron un gol, 1-0, y tuvimos un poco de fortuna en que en el 91-92, una jugada de Guille, creo que es, remató Fasani cabeza, y empatamos a unos, pero si no eran sus primeros 3 puntos y lo que contábamos antes de la igualdad, ¿no? Un partido planteado totalmente, que nos jugaron cara a cara, y yo creo que, bueno, esto es un partido yo creo que vital para ellos. Si pierden contra el Mosconia, yo creo que lo van a tener ya muy difícil salir de ahí abajo, ya más que nada por la cabeza, ¿no? Yo creo que la cabeza a veces prima antes que el juego, y no sé, yo voy a dar un empate, yo creo. Cosa que no le vendría de mucho al Lenense. El otro partido que tenemos del sábado es el vuestro, el que tenéis que jugar al nuevo Nalón, Entrego.
Sí, es cierto que el Entrego viene de pinchar en casa del Indus y vendrán con ganas de también ganar en casa, ¿no? Nosotros también venimos de perder un partido complicado en el Suárez Puerta y vamos con muchas ganas. Lo hablamos el otro día en el vestuario, que había que ganar por lo civil o por lo criminal, y yo creo, vamos a ir con muchas ganas y yo voy a dar un 2, claro. Pero tú creo que eres de allí también, ¿no? Yo soy de ahí al lado de la Fleguera, sí. Estuve un par de años también jugando en el Entrego en categorías inferiores y sí, también un partido especial también, ¿no? Pero no me la juego. No, es que un chico Nacho Cabo dijo, te va a ser que va a jugar contra el Entrego y creo que le tiene ganas. Sí, sí. Domingo por la mañana, tu compañero de aquí de mesa tiene que venir a visitar el campo de San Gregorio, el estadio universitario, Uni Roces, a las 12 del mediodía. También yo creo partido vital tanto para el Uni como para el Roces, yo creo. A pesar de que tenga muchas amistades en Roces, que sí es verdad, yo creo que el Roces tiene creo más nivel futbolístico que el Uni, aunque como bien decíamos antes nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero yo creo que el entrenador aquí del Roces planteará un buen partido. Y yo creo que espero no equivocarme, pero yo creo que no van a tener ningún problema para ganar, a pesar de la dificultad del partido. Pues hay dos más a las 4:15, ya por la tarde, el próximo domingo, y va a ser el Condal Astur, un Condal que parece intratable y llega, el Astur que no está ahora mismo en su mejor momento, aunque también habían señalado algunos como un equipo que trataba bien el balón y jugaba bien, aunque quizá no sea el mejor campo para ello. Sí, el año pasado con Nacho en el equipo y demás lo hablábamos siempre, que el Astur era de los equipos en preferente, era de los equipos más jugones de la categoría y este año nosotros ya nos enfrentamos contra ellos y es un equipo que te toca el balón siempre, jueguen contra quien jueguen te van a tocar el balón. Solo que, claro, venimos con lo de siempre, ¿no? El Condal, que lleva 13, 14 jornadas sin perder y yo creo que cuando estás en esa dinámica y juegan en casa, ¿no? Sí. Yo creo que ahí voy a dar un 1 para el Condal. Otro partido a las 4:15, el Preaviano Andés. Partido... Claro, color local, a priori. Sí, pero yo creo que los dos equipos son muy parecidos en cuanto a que son... Para mí los dos son un hueso, ¿no? Un equipo muy rocoso, muy defensivo, que tampoco te va a jugar el balón, pero que en las disputas, segundas jugadas, yo creo que están entre los mejores de la categoría. Y yo creo ahí voy a dar un 1 al Praviano porque el Praviano en casa también es un equipo muy a tener en cuenta. Hablamos muy poco del siguiente partido del equipo de fuera de casa. A las 4 de la tarde se enfrentan en la Corredoria, en Posada de Llanes, el Urraca y el Atlético Lugones, que apenas lo mencionamos, pero también es un equipo al que se le espera quizá algo más. Sí, yo creo que el Urraca creo que tarde o temprano tendrá que ir hacia arriba. Esto será cosa de dinámicas o ir ganando partidos, pero también el Lugones, nosotros nos enfrentamos contra ellos la primera jornada y yo creo que el Lugones es un equipo que fue a más y yo creo que le va a poner las cosas difíciles, pero daría un 1 también al Urraca. Otro partido a las 4:30 es el que enfrenta, yo creo que el encuentro que se va a señalar como partido de la jornada en esta, sin duda, sería el Tuilla-Cova a las 4:30 de la tarde del domingo. Dos de los gallos de la categoría, ¿no? Yo creo que el Tuilla va a salir a morder desde el minuto 1 y yo creo que el Cova también tiene gente, como decía Nacho antes, también muy experimentada, que sabe lo que es sabe lo que son estos partidos, ¿no? Y yo creo que se va a decidir en pequeños detalles. Así que yo voy a dar un 1 al Tuilla por el tema de que viene de una racha buena también y que juega en casa y en casa también el Tuilla. Siempre tiene un plus, sí. Yo creo que eternamente favorito en el Candín. Y el partido que cierra la jornada es el del Gijón Industrial, de aquí vuestro compañero, que tiene que visitar al Hermano Santuña, una plaza difícil y complicada, ¿no? Sí, todavía lo estábamos hablando antes, que nosotros jugamos contra ellos en Copa Federación y es un equipo bastante complicado de jugarles, pero nosotros ahí en su campo hasta el minuto 91 de una jugada aislada, un córner, creo que fue un rechace, nos metieron el 1-0 y acabó el partido. Te quiero decir que tampoco tienes que ir ahí a especular, tienes que ir ahí a jugar y a ver lo que pasa. Sí que es difícil, ¿no? Porque además ellos, si quieren estar arriba, los puntos de casa tienen que ser sagrados.
Y yo, muy a mi pesar de mi compañero, yo creo que voy a dar un 1 también. Bueno, pues hasta aquí la quiniela de Aser, jugador de la Avilés B, que, bueno, pues como decía Nacho Cabo, tiene un poquitín marcado en rojo este partido. Ahora vamos a hablar con Nacho Paramio a ver cómo ve esta jornada. Empezamos por los partidos del sábado, vamos por orden también cronológico. El sábado 2 partidos a las 4 menos cuarto, empezando por el de vuestros... vecinos de Gijón, el Ceares, que juega contra el Oviedo B y que, bueno, pues está en un buen momento de forma, creo, el filial azul. Sí, el partido pues igualado porque el Ceares juega en casa, el empuje de la gente que tienen allí, el propio equipo, que es un buen equipo, pero el visitante que viene también me parece pues lo que veníamos diciendo, que es probablemente de los equipos que mejor juego hacen. Y no te sabría decir, yo te diría un empate en ese partido. No lo veo, no me voy a decantar por ninguno en ese caso. Bueno, pues nos la jugamos a la X en este partido. El siguiente de las 4 menos cuarto se disputa en el CIN, el campo de la Polachena, el Lenense Mosconia, dos equipos de la zona baja, y quizá pues eso, las urgencias empiecen a pesar un poquitín al Lenense. Sí, hombre, está claro que lo mismo que el Condal lleva 0 derrotas, el Lenense algún día tiene que empezar a sumar con victorias. Entonces, bueno, está claro que no va a ser contra el Caudal. Yo creo que el Lenense vaya a empezar ganando con el Caudal, pero el Mosconia es un candidato a que, bueno, puede tropezar contra ellos y bueno, en este caso... Más que por lo que pueda intuir entre los dos equipos, te lo voy a decir un poco por interés nuestro. Yo si hacen un empate, que es lo que diría que puede producirse, creo que será un empate porque, bueno... Estarías contento con una X, ¿no? Sería perfecto. 4:30 de la tarde. El sábado también entregó a Avilés B. Entrego Avilés. Con el colega... Nada, el entrego pues es que es otro equipo que me parece buen equipo, no lo vi todavía, no jugamos contra ellos y el Avilés B te comentaba que me parece pues como filial pues un buen equipo, entonces va a influir también que el entrego viene de cambiar de entrenador, está ahora Julio Arniella, que bueno, que es un entrenador exigente, que saca también buen partido a los equipos y juega en su campo. Entonces, bueno, aunque sea un poco sorpresa, me la voy a jugar por un 1 del entrego, a pesar de que encima vienen con el hecho de haber perdido un resultado abultado contra el Indus. Pues bueno, quieras o no, pues eso también te hace que la semana te la tomes pues de una forma, no te voy a decir más trágica, pero sí que te hace pues que tengas que reaccionar y el partido inmediato pues puede notarse. Entonces, bueno, voy a ponerte un 1. Y ahí lo tienes. Vamos a ir un pelín más rápido, me comunican los compañeros de control que si no nos quedamos sin tiempo para Javi Manín. Los del domingo por la mañana, Uniroces, domingo a las 12. Muy rápido, un 1. Un 2, perdón, un 2. La rapidez te confunde. Un 2, clarísimo además. Es el vuestro, es pero el no por desmerecer al rival, ¿eh? Si fuera el Caudal también te diría que vamos a ganar. Exactamente. 4 menos cuarto, Condal Astur. Condal Astur, nada, voy con el Condal. Bueno, por lo mismo, algún día perderá, pero juega en casa, entonces no creo que vaya a ser en casa donde tropiece y bueno, aunque el Astur es un buen equipo, creo que va a ganar el Condal. 4 menos cuarto también de la tarde, Praviano, Andés. Pues otra vez con el local, el Praviano creo que va en línea ascendente y el Andés, bueno, aunque viene de ganar al Llanes, también se nota mucho el factor campo, entonces creo que va a ganar el Praviano. 4 de la tarde, la Corredoria, Urraca, Lugones. Urraca Lugones te voy a poner un empate. Viene el Lugones de creo que empezó mal, pero ahora está un poco remontando y el Urraca, pues bueno, se le espera también, pero bueno, son dos buenos equipos. 4:30 de la tarde, partidazo de la jornada, Tuya Cova. Pues voy a ir con el de casa, porque el Tuya... Son siempre favoritos en el Cádiz, Sí, ¿no? yo creo que sí. Si fuera en el campo del Cova, pues quizá te diría que puede ganar el Cova, que habría un empate, pero sobre el papel, jugando el Candín, el Tuya me parece favorito. Y el que cierra la jornada, el Caudal, Gijón Industrial, a las 5 de la tarde. Pues nada... Claudia Javi Manín, yo no voy a decir muy a mi pesar. Obviamente prefiero que gane el Caudal porque no es de nuestra liga. El Industrial empezó muy bien, lleva un colchón de puntos espectacular y bueno, yo espero que gane el Caudal porque bueno, el Indus es un equipo que
con el que podemos ir de codo con codo, un poco rivalizar un poco más que con el Caudal. Entonces, más por interés, te diré que gana el Caudal. Bueno, y ahora vamos a ir a Javi Manín rápidamente. Javi, 4 menos cuarto, sábado, Ceares Oviedo B. Yo creo que va a ganar el Ceares porque el factor campo ahí sí que va a influir, la afición muy fuerte en casa el Ceares y bueno, eso, Ceares. 4 menos cuarto también, sábado, Lerense Mosconia. Yo creo que va a haber una X ahí porque bueno, los dos están necesitados y también van a tener miedo a perder, entonces bueno, una X. Contento estará Nacho Paramio con eso. Entrego a Avilés B, 4:30 de la tarde, el sábado también. Yo apuesto por una X porque vienen los dos de perder y sinceramente van a tener una semana dura, van a competir los dos bien y van a empatar, yo creo. Domingo 12 de la mañana, Unirroces. Hombre, yo tengo mucha amistad ahí en el Roces y tal y sinceramente... Te están amenazando, que lo veo. No, sí. Yo sinceramente me gustaría que ganara el Roces, la verdad. 4 menos cuarto, Condal Astur. El Condal, claro, favorito en casa, está invicto y no creo que vayan a perder el primer partido en casa. También 4 menos cuarto, Praviano Andés. Apuesto por el Praviano porque aunque sea un buen campo también para competir el Andés, el Praviano en casa es difícil de ganar. 4 de la tarde, la Corredoria, Urraca, Lugones. Yo creo que va a ganar el Urraca claramente, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y viendo la dinámica no se sabe nada, pero bueno, apuesto por el Urraca. El eterno favorito en su casa, a las 4:30, en partido de la jornada, Tuilla-Cova. Yo creo que va a ganar el Tuilla, pero no porque tenga menos equipo el Covadonga, sino porque viene de una dinámica buena el Tuilla y en casa estamos hablando que pocos rivales tiene, vamos. Que os ganó hasta vosotros. Sí, que ya hay que decirme, claro. Domingo a las 5 de la tarde, el que cierra la jornada, el Caudal contra el Gijón Industrial. Gijón Industrial. Sí, yo creo que no cabe duda que el Gijón Industrial va a sacar algo positivo allí y bueno, no hay más que hablar, un 2, claro. Bueno, pues con esta quiniela de nuestros contertulios y dándoles las gracias a todos por habernos acompañado, por aportarnos este rato, hablando de la tercera división aquí entre Asturias, en este programa del Pelot, todos los martes a las 10:30 de la noche, dar las gracias a Ser, que te tomes el partido con tranquilidad, el de la entrega a la próxima jornada y que disfrutes de aquí a final de temporada, que yo creo que es lo importante, Ser. Muy bien, muchas gracias. También darle las gracias a Nacho Paramio, que bueno, pues que también tenga un buen paso por aquí la próxima jornada por San Gregorio, por el campo del Uni, y que tengáis muy buena temporada aquí al final de campaña, y bueno, pues que nos sigáis también un poquitín aquí en el programa. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y también a Javi Manín, como te llaman todos, Javi Manín, que te quedó ya lo de Javi Manín, y que bueno, pues también encantado de tenerte aquí esta noche y que bueno, pues también encantado de la marcha del Gijón Industrial, que no vaya a pasar de momento y a priori los apuros que pasó en estas jornadas, en estas temporadas de atrás, ¿no? Nada, gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Bueno, pues con todos ellos y con la tercera división volvemos la semana que viene. Será martes, 10:30 de la noche, aquí en el Pelote, como todos los martes, entre Asturias, la tercera división, el rincón de los modestos. Volvemos y disfrutar de la tercera división. Nada, que no os cuenten ni el Madrid, ni el Barça, ni historias. Ir a ver el Tuilla-Cova, ir a ver el Caudal-Indus, ir a ver el Avilés, el Entrego Avilés o el Unirroces, el que queráis. Pero disfrutar de esta tercera división. Volvemos la semana que viene.